Los números reales. Hoy vamos a ver los números reales, pero primero debemos definir qué son los números irracionales. Los números irracionales se representan con una letra Q y un asterisco, ¿sí? Recordar que ya vimos los números racionales y los racionales se representan solo con la Q. Es por eso que a los irracionales se le pone este asterisco arriba. ¿Cuáles son los irracionales? Son todos aquellos que no se pueden escribir de la forma A partido en B, es decir, como una fracción, con A y B perteneciente a los números enteros y B distinto de 0. Entonces, todos los números que no se puedan escribir como una fracción son los irracionales, ¿sí? Por ejemplo, la raíz de 3, la raíz de 2 y el número pi, como lo habíamos mencionado en la cápsula de los números reales. Las propiedades fundamentales son, primero que todo, acá está haciendo una relación con el conjunto de los números racionales y los irracionales. La primera característica dice que la intersección entre estos dos conjuntos de los racionales y los irracionales es vacío. ¿Qué significa que la intersección sea vacía? Significa que no hay elementos en común. Por otra parte, el número 2 dice que la unión de estos dos conjuntos son los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo todos los elementos de los números racionales y todos los elementos de los números irracionales, yo genero un nuevo conjunto denominado reales, el cual lo podemos ver en este esquema. En este esquema salen todos los conjuntos numéricos. El primero, en celeste, son los números naturales. El 1, el 2, el 3. Después salen en morado los números cardinales. Los números cardinales lo que hacen es integrar el número 0. Sería 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Después viene el conjunto Z, que es el de los enteros. Los números enteros, además del 0, 1, 2, 3 y 4, todos los números positivos, además agrega los números enteros, pero los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Después la letra Q, que fue lo que vimos en la primera cápsula, que son los números racionales, son aquellos que podíamos representar con una fracción, que es lo que está acá en color naranjo. ¿Sí? Lo que está en amarillo son los números irracionales y estos son números que yo no puedo escribir como fracción. Entonces, si ustedes se fijan, son dos cuadraditos, los números racionales y los irracionales son dos cuadraditos aparte. Es por eso que la intersección entre ellos es vacío, no tienen elementos en común. Pero si yo agarro todos los elementos de los racionales y los irracionales, genero este nuevo conjunto denominado reales, que es este cuadrado en verde. Y eso es lo que tenemos que analizar hoy. Entonces, números reales es la unión entre los conjuntos racionales e irracionales. Los números reales, ya recuerden que los números reales pueden ser tanto racionales e irracionales, se pueden representar en una recta numérica, ¿sí? Representar números enteros o fracciones, fracciones me refiero a números racionales, no se hace tan complejo. Pero, ¿qué hacemos cuando tenemos números irracionales, que también son números reales? ¿Cómo los puedo yo representar? Recomendación, por ejemplo, 1 es lo mismo que la raíz de 1. 2 es lo mismo que la raíz de 4. 3 es lo mismo que la raíz de 9. 4 es lo mismo que la raíz de 16 y así sucesivamente, ¿sí? Para acá, importante, el signo queda fuera, es igual a menos la raíz de 1, menos la raíz cuadrada de 4 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Por qué? Cuando yo tengo el signo negativo dentro de la raíz, que aún no lo vamos a ver, estamos hablando de números imaginarios, que aún no llegamos a eso, por eso es importante el signo afuera. Entonces, primero, ¿cómo ubicamos, por ejemplo, raíz de 5 y raíz de 2? Tenemos que fijarnos en estas raíces. Acá tengo raíz de 4 y raíz de 9, por ende, entre el 2 y el 3 iría la raíz de 5. Acá tengo la raíz de 2, acá tengo la raíz de 1 y de 4, por ende la raíz de 2 va entre 1 y 2. Y así sucesivamente. Así puedo yo poner estas raíces que no son exactas y que es difícil aprendérselas de memoria. Ahora, ¿cómo yo ubico estas fracciones ahora en la recta numérica? ¿En qué me tengo que fijar yo?
primero que todo, por ejemplo, 4 tercios. Si yo quiero hacer esta división, yo al menos sé que el 3 alcanza una vez en el 4. Por ende, y no alcanza a llegar 2 enteros. Por ende, ¿cómo quedaría? Vamos a borrar acá. ¿Cómo quedaría en la recta numérica? Como alcanza una vez, tenemos un entero. Por ende, 4 tercios tiene que ir entre el 1 y el 2. Y está positivo, por eso lo ubico para ese lado de la recta numérica. Fijémonos en el 2 tercios. Menos 2 dividido en 3. El 3 no alcanza ni siquiera una vez en el 2, por ende va a ser 0, algo. Como es 0, algo y es negativo, va a estar entre el 0 y el 1 porque no alcanza ni siquiera una vez. Por ende va a quedar ubicado por acá. ¿Y por qué en ese sentido de la recta numérica? Porque es un número negativo. Y así yo puedo ir ubicando números en la recta numérica. ¿Para qué me sirve ubicar números en la recta numérica? Para yo poder compararlos. Por ejemplo, yo acá podría sacar conclusiones. Podría decir que 4 tercios es mayor que menos 2 tercios. Recordemos que los números, mientras se muevan en ese sentido, son mayores. En el otro sentido, son menores. Entonces, por ejemplo, cuando pusimos la raíz de 5, que va acá, yo podría decir perfectamente, como esta está ubicada más a la derecha, que la raíz de 5 es mayor a 4 tercios. ¿Sí? Aún así, ni siquiera con saber el valor exacto de la raíz de 5, basta con que yo lo ubique en la recta numérica para yo poder comparar dos números, ya sean fracciones, decimales, potencias. Acá tenemos una raíz, entonces la recta numérica me sirve para comparar. Algunas propiedades importantes de las raíces. ¿Por qué las raíces? Ya vimos que dentro de los números irracionales tenemos raíces. Por ende, es súper importante conocer las propiedades de estas. Una de las propiedades dice, relación de raíces con potencias. Yo una raíz la puedo dejar expresada como una potencia o viceversa. Yo una potencia la puedo dejar expresada como una raíz. Entonces, ¿qué me dice esto acá? Me dice que si yo tengo una raíz, dentro de la raíz yo tengo un número elevado a algo, ese número elevado va a ser el numerador. Y lo que está acá, que corresponde al numerito de la raíz, viene siendo el denominador. Entonces, un ejemplo. Raíz cuadrada de 5 elevado a, por ejemplo, 4. Recuerden que cuando en la raíz no sale nada acá, es raíz cuadrada, lo que significa que es un 2. Yo lo voy a escribir ahora, pero cuando no sale nada es un 2, por eso se llama raíz cuadrada. ¿Qué me dice esta propiedad? Que el número va a quedar elevado a algo. ¿Qué es ese algo? El número que está acá adentro es el numerador y el de la raíz es el denominador. Entonces, 4 dividido en 2 es lo mismo que 2. 5 elevado a 2, que eso es 25. Por eso es práctico conocer esta propiedad, porque por lo general estas fracciones se pueden simplificar y yo puedo llegar a un resultado final. La segunda propiedad dice multiplicación de raíces de igual índice. Índice, ¿cuál es el índice? Este numerito que está acá de la raíz, ese es el índice de una raíz. Si yo tengo la multiplicación de dos raíces que tienen igual índice, yo puedo dejarlos en una sola raíz. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de 4 por la raíz cúbica de 3, ¿qué me dice la propiedad? Que yo puedo, como tienen igual índice, yo mantengo el índice y puedo multiplicar los números adentro de una sola raíz. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? La raíz cúbica de 3 por 4, 12. ¿Sí? Yo puedo hacer esto, o bien viceversa. Ya, esto es importante. Si yo puedo aplicar esto en este sentido, también lo puedo aplicar en el sentido contrario. Si yo tengo números multiplicándose, por ejemplo, si a mí me dan la raíz 20, la raíz cuadrada de 20, esto es lo mismo que yo diga la raíz cuadrada de 10 por 2, por ejemplo. Entonces esto yo igual lo puedo separar en la raíz cuadrada de 10 por la raíz cuadrada de 2.
Eso es lo que acabo de explicar. Si yo lo hago para un lado, también puedo hacer, esta era la inversa, ¿sí? Y la división de raíces es exactamente igual que la multiplicación, pero en vez de multiplicar los números, yo los voy a dividir. ¿Qué dice? Que si yo tengo dos raíces que se están dividiendo y tienen igual índice, yo puedo dejarlos en una sola raíz. Mantengo el índice y divido los números. O bien, si yo tengo una sola raíz con dos números dividiéndose, yo puedo separarlos en dos raíces distintas. Cada una mantiene el índice y separo los números, pero sigo manteniendo la operación que es división, ¿sí? La igualdad, todas estas igualdades, estas propiedades, si yo lo puedo hacer hacia un sentido, también lo puedo hacer hacia el otro. Otra propiedad, la cuarta, dice composición de raíces. ¿Qué es la composición de raíces? Fíjense, yo tengo un número acá afuera de la raíz. ¿Qué dice la composición? ¿Yo este número lo puedo dejar dentro de la raíz? Sí, pero ¿cómo? Tiene que entrar elevado al mismo índice de la raíz. Un ejemplo, yo tengo por ejemplo la raíz cúbica de 7 y acá tengo un 2, por ejemplo. ¿Sí? Yo esto, ¿qué me hice? Ese 2 que está allá afuera, yo puedo dejarlo dentro de la raíz, pero ¿cómo quedaría? 2 elevado a ¿cuánto? Esto sigue siendo raíz cúbica. Como es raíz cúbica, acá queda 2 elevado a 3 también por 7. Siempre hay una multiplicación, ¿sí? Y ahí yo después lo puedo operar, decir 2 elevado a 3 y el resultado multiplicarlo con el 7. Ya, la propiedad número 5. La descomposición de raíces es la inversa de la composición, ¿sí? ¿Qué me dice la descomposición? Acá arriba yo entré un número a la raíz. La descomposición es sacar un número de la raíz. Entonces, acá, en este caso, por ejemplo, el de arriba, fíjense, es una multiplicación. Por ende, yo podría separarlo, esto por la propiedad que vimos antes, en dos raíces distintas. Raíz cúbica de 2 elevado a 3 por raíz cúbica de 7. ¿Qué pasa acá? Se me simplifica el 3 con el 3 y me queda 2 raíz cúbica de 7. Entonces, fíjense, en realidad ya la descomposición, es verdad, ¿puedo yo sacar un número? Sí, pero ¿de qué forma? Fíjense, yo acá utilicé la propiedad de la multiplicación. Acá ya se están mezclando otras propiedades anteriores. Y finalmente, la propiedad de raíz de una raíz. Cuando yo tengo la raíz de una raíz, ¿qué pasa con los índices? Me dice que se multiplican. Ejemplo, yo tengo la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 4. Entonces yo la quiero dejar solamente en una raíz. ¿Cómo me quedaría? 4. Recuerden que cuando no sale nada es un 2. ¿Qué me quedaría aquí? 2 por 3, que es 6. Entonces índice 6, raíz cuarta. ¿Sí? Esa es la última propiedad de raíz de una raíz. Entonces, y muy importante las propiedades de las raíces porque los números irracionales, existen muchos números irracionales que son raíces, como la raíz de 2, la raíz de 5. Como no son raíces exactas, estas propiedades me van a servir mucho para yo operar con ellas. Y con eso hemos finalizado con los números reales.